Muy bien, cordial saludo para todos. Después de mucho tiempo de no hacer un video tutorial referente a la plataforma de simulación Multisim de la National Instruments, vamos a proceder a realizar la simulación de un circuito básico para que ustedes entiendan el manejo del programa. Cabe anotar que el último video que realicé básicamente tuvo que ver con el manejo del programa, conocer más o menos los menús desplegables, algunas de las herramientas y menús contextuales y barras de herramientas del programa, lo mismo que la medición a través de instrumentos virtuales. Dicho esto, entonces vamos a proceder como tal a realizar la simulación de un circuito muy básico. En este caso, como ustedes pueden ver, yo tengo una plataforma o arquitectura Mac, ya que tengo un equipo MacBook Air. En el caso particular, debo instalar Multisim. Acá podemos ver el icono de Multisim a través de la máquina virtual de Parallels, ya que Multisim es un programa que no es compatible con la plataforma Mac. Entonces, debido a esto, pues simplemente ejecutamos la máquina virtual de nosotros, abrimos una distribución, en este caso el programa de Windows XP, que es el que tengo instalado en mi caso particular, y lo abrimos, y aquí, como pueden observar, ya tengo instalado en el entorno de Windows, tengo instalado el programa Multisim. En este caso, el programa Multisim lo tengo en la versión 11. Es una versión que es antigua, pero realmente funciona muy bien, sobre todo que es bastante estable. Como ustedes pueden ver, funciona excelente en un programa o arquitectura tan antigua como lo es Windows XP. Trabaja sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Actualmente estamos hablando de que esta versión de Multisim está en la versión 14. Entonces, como pueden ver, ya cada cual trabaja de acuerdo a las necesidades o específicamente de acuerdo a la versión que necesite. Vuelvo y repito, en el caso particular tengo la versión 11 y la estoy ejecutando sobre una máquina virtual de Windows XP, ya que en el caso particular tengo una plataforma o arquitectura Mac. ¿Ok? Muy bien. En este caso vamos a proceder a diseñar un circuito lógico combinatorio, es decir, un circuito que aplica básicamente electrónica digital. Este circuito lo vamos a elaborar a base de compuertas lógicas. No vamos a utilizar un chip determinado, sino a base de compuertas lógicas para revisar su correspondiente salida. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar entonces varios dispositivos, en este caso son switches. Recordemos que los switches, en un caso de un circuito digital, lo que va a hacer es representar un nivel alto o un nivel bajo, es decir, 5 voltios o 0 voltios. Hay varios mecanismos o forma de hacerlo, por ejemplo a través de deep switch o micro switches, pero en el caso particular vamos a trabajar simples interruptores. Entonces nos vamos para este primer menú, acá nos vamos para el menú básico y acá tenemos los diferentes switches. En este caso, como pueden ver, tengo multitud de switches, incluyendo los deep switch por supuesto, ¿sí? Y otros tipos de switches avanzados de varias posiciones, pero vamos a trabajar con este switchecito que corresponde a esta referencia y corresponde a esta gráfica. Digamos que este es el switch más simple que podemos encontrar de dos posiciones, es decir, abierto o cerrado. Le decimos OK, lo ponemos en el área de trabajo y acá en la lista pues volvemos a incrustar otro switch y volvemos a poner otro switchecito. Ahora bien, ¿por qué 3 switches? Porque la idea es que para este circuito combinatorio que vamos a realizar vamos a trabajar tres variables de entrada, que va a ser la A. En este caso este switch se va a manejar con la tecla del teclado. Aquí habría que cambiarlo, entonces le decimos propiedades, aquí le ponemos B, OK, y aquí hacemos lo propio, propiedades, lo ponemos en C y le decimos OK. Entonces observen que aquí ya tengo una variable de entrada A, una variable de entrada B y una variable de entrada C.
Si yo hundo la tecla A, el switch abre y cierra. Lo mismo con B y lo mismo con C. Entonces ahí ya tenemos los 3 switches funcionales. Luego vamos a poner 2 inversores, es decir, 2 inversores digitales que corresponden a la referencia 74LS04. Entonces acá nos venimos para la parte digital y observemos que aquí tenemos toda la gama de compuertas digitales. Recordemos que estas que estamos señalando son de la familia lógica TTL. Como pueden ver, acá está señalada la familia TTL, es decir, transistor, transistor, logic. ¿Ok? Entonces escogemos la 7404 que corresponde a un inversor, como podemos ver en la gráfica. Ok, agregamos el primero, lo ponemos por acá, luego el segundo lo ponemos por acá y le decimos cancelar. Muy bien, lo posicionamos de una mejor manera para que haya un poco de más visibilidad. Luego vamos a trabajar con una compuerta lógica NOR, ¿sí?, que obedece a varias referencias. Podemos trabajar, por ejemplo, una 74LS28. Pues nos venimos para acá otra vez, vamos a revisar otra vez acá la gráfica correspondiente de lo que nosotros necesitamos. Aquí vamos a buscar la compuerta y como podemos observar, acá tenemos la compuertica que necesitamos. En este caso pues vamos a trabajar con una 7402 tipo TTL. Observen que acá el programa, vuelvo y repito, me da la familia lógica digital, me da la referencia, me da la gráfica de la compuerta y me dice la función. Es decir, a mí me está diciendo este elemento que esta compuerta lógica equivale internamente a 4 compuertas NOR de 2 entradas cada una. Esto hay que tenerlo bastante en cuenta a la hora de montar el circuito. Si yo por alguna razón no encuentro la referencia deseada en esta lista predeterminada, simplemente le digo search, buscar, y puedo buscar de acuerdo a alguno de estos patrones, por ejemplo el grupo al cual pertenece el componente, la familia electrónica, el componente como tal, la función que ejecuta, el modelo, el ID o la referencia, el modelo del fabricante o el footprinting type. ¿Ok? Recuerden que normalmente, a no ser de que sea un elemento desconocido para nosotros, vamos a necesitar buscarlo, pero normalmente no lo vamos a necesitar y lo vamos a encontrar directamente dentro de esta lista de componentes. ¿Ok? Entonces acá, como pueden ver, esta es la que necesitamos, le decimos OK. Él nos ofrece una primera compuerta y esta es la que vamos a ingresar acá. Como no necesitamos más, le decimos cancelar y cerramos. Luego vamos a trabajar con una compuerta NAND y en este caso va a ser una compuerta NAND de 3 entradas. Entonces lo mismo, nos devolvemos a TTL, vamos a ubicar la compuerta NAND de 3 entradas. En este caso estamos buscando la referencia 74LS11. Acá, como no la vemos a la mano, entonces hacemos lo propio, modelo ID 74LS11 y la buscamos. Como pueden observar, el sistema lo ubicó automáticamente. Sin embargo, acá me están hablando de un flip-flop, este no compone. Realmente la referencia real de una AND es la 74LS08. Entonces nos vamos a cancelar acá, vamos a revisar de nuevo aquí los componentes. Aquí tenemos una AND, una NAND, perdón. En este caso la NAND, observen que es negada acá, es la 7403. Este es el inversor que ya lo estamos utilizando. La AND, la que yo le había dicho, la 7408, pero estamos buscando es la NAND. La NAND la encontramos aquí más adelante. En este caso observen que es una NAND de 3 entradas negada la salida, que corresponde a la referencia 7410. Le decimos OK, primera opción, y le incorporamos a la salida.
Le damos en cancelar y ahí ya tenemos todo lo referente a las compuertas digitales que necesitamos. Acá a la salida necesitamos una resistencia, puesto que la lógica combinacional la vamos a trabajar a través de un indicador o a través de una resistencia. Entonces simplemente nos venimos para resistencia, le decimos acá resistencias, vamos a poner cualquier valor, en este caso es la que corresponde a un K, ¿sí? Ahorita vamos a cambiar el valor y aquí a la salida vamos a poner un LED o un indicador. Preferiblemente vamos a trabajar con un indicador, entonces acá donde dice Place Indicator vamos a poner un indicador. Observen que hay muchas formas de indicadores. Puedo poner una lámpara, puedo poner por ejemplo un display digital o de 7 segmentos, puedo poner un probador y también elementos de medición como un voltímetro o un amperímetro. En este caso vamos a trabajar un probador. Entonces vamos a trabajar un probador, por ejemplo, de color verde. Le decimos OK y lo traemos acá a este punto. Muy bien. Segundo paso sería poner la polarización para que el circuito funcione. En este caso vamos a trabajar con un nivel VCC, que es este que tengo yo señalado en este momento. Le decimos OK, lo traemos para acá y le decimos OK. Acá cerramos. Muy bien. Y observen que el VCC por default o por defecto dentro del valor él me dice que vale 5 voltios. Sin embargo, yo este valor de voltaje lo puedo cambiar al valor que yo desee. Pero recuerden, normalmente como estamos trabajando con puertas digitales de la familia TTL, este valor no solamente en la simulación sino en un montaje real deberíamos conservarlo en 5 voltios para que el circuito no sufra ningún problema o se queme. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Que sería el tercer paso, unir o cablear todo el circuito. Entonces observen lo fácil que es. Estos switches los voy cableando a un nivel de 5 voltios. Listo. Luego lo que vamos a hacer es que estos switches a la salida lo voy a unir con esta compuerta. Este segundo switch lo voy a unir con esta compuerta. Luego lo que vamos a hacer es que esta compuerta la vamos a unir, vamos a bajar acá un poquito, ok, y esta la vamos a unir a la entrada de la NOR. Luego esta de acá vamos a ponerla a una de las entradas de la NAND. Esta viene a la resistencia y por supuesto esta viene acá al probador. Nos quedarían faltando esta de acá y esta. Esta de acá lo que vamos a hacer es unirla a esta ruta, pero conectamos primero la de la mitad. Entonces esta viene aquí y esta la conectamos simplemente a este punto. Ahora sí, lo que vamos a hacer es que este interruptor C lo vamos a conectar a este punto. Vamos aquí a ponerlo un poquito más estético, digamos así, a este último punto. Y como pueden observar, ya tenemos todo el circuito cableado. La recomendación es que una vez tengamos todos los elementos y tengamos todo cableado y además tengamos la polaridad adecuada, verifiquemos por último la referencia o el dispositivo exacto a utilizar. En este caso, vuelvo y repito, estamos utilizando 3 interruptores tipo on-off A, B y C que se controlan desde el teclado. Aquí tenemos 2 compuertas 7404 que corresponden a un inversor. Digamos que ahí estamos bien de la referencia. Acá tenemos una compuerta NOR que corresponde a la referencia 7402 y a la salida tenemos una compuerta NAND de 3 entradas que corresponde a la referencia 7410. A la salida, como habíamos dicho anteriormente, tenemos una resistencia de polarización del probador para que no se nos queme. Igual puede ser un LED también. Acá lo que vamos a hacer es poner una resistencia de 220 ohmios para limitar un poco la corriente. Listo. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué estas compuertas y por qué distribuidas de esta manera? Recuerden que estamos hablando de un circuito de lógica combinacional de tipo digital.
y yo puedo poner cualquier tipo de compuerta digital en cualquier tipo de combinación. Simplemente lo que yo estoy haciendo con este ejercicio es mostrándoles a ustedes que a partir de 3 variables de entrada o 3 estados de entrada puedo obtener una variable de salida. Recuerden que deben hacer un repaso de las características de cada una de estas compuertas, las tablas de la verdad y algo de álgebra booleana, porque con esos 3 conceptos, es decir, las compuertas lógicas, las tablas de la verdad y el álgebra booleana, este tipo de circuitos los voy a poder entender e interpretar de una manera adecuada. Dicho eso, ¿qué pasa? Que si tengo 3 interruptores de entrada, eso significa que la tabla de la verdad de este circuito va a corresponder a 3 variables de entrada, A, B y C. ¿Y eso qué significa? Que si son 3 bits o 3 variables de entrada, estoy hablando de 8 posiciones o 8 niveles digitales, porque recuerden que 2 a la 3, ¿por qué 2? Porque 2 es el sistema binario, y a la 3 porque estamos hablando de un sistema estoy hablando del número de variables de entrada. 2 a la 3 me da 8. ¿Qué significa? Que yo tengo 8 posibles combinaciones de entrada para una sola salida. En este caso la salida va a tener el nombre del probador, que va a ser X1. Igual yo puedo aquí en la etiqueta ponerle el nombre que yo quiera. Recuerden que si ustedes quieren hacer algún comentario o alguna anotación del circuito, ustedes se pueden venir acá para el menú Place y agregar algún tipo de comentario con esta etiqueta, que ustedes la pueden poner en cualquier parte del circuito. Entonces ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, variable de salida, ¿cierto? Me disculpan el espacio, ya que el espacio no me está funcionando, entonces vamos a ponerle aquí un guión y estuvo solucionado el problema. Yo puedo mover este etiquetador en cualquier parte, y una vez yo suelto el mouse, inmediatamente se desaparece la leyenda. Si yo me ubico encima de él, entonces él ya me dice que esto se llama la variable de salida. Muy bien, estamos bien ahí. Otra forma de verificar el funcionamiento del circuito es agregar un instrumento virtual de salida, como lo que podemos ver en este momento, pero eso lo vamos a hacer seguidamente. Como ya está el circuito hecho, lo único que me falta es simplemente correr el circuito, ¿sí? Y esperar qué pasa. ¿Cómo sé que el circuito está corriendo? Porque observen que acá me dice que el diseño 1 está simulando, están corriendo los segundos en función del tiempo y tengo esta animación de simulación. Entonces, si yo por ejemplo abro el switch A, observen que inmediatamente el probador se prende. Abro el B y abro el C. Muy interesante, ¿qué significa esto? Que si yo tengo las 3 variables de entrada en 0, por lógica combinacional, la salida va a ser un 1. Por ejemplo, si yo tengo las entradas 1 y 2 en 0, o sea, abiertas, y la última entrada en 1, este sigue activado en 1. Si yo cierro B, observen que sigue en 1, y si cierro A, de manera muy interesante, observen que el LED a la salida o el probador se apaga. Es decir, si tengo todas las variables de entrada en 1, ¿por qué en 1? Porque observe que está cerrado y está llegando a 5 voltios, la salida es 0. Y eso tiene que ver con la lógica combinacional del circuito y con la tabla de la verdad de la cual les estaba hablando hace unos momentos. Por ejemplo, si tengo, si tengo la B abierta y A y C las tengo cerradas, observen que acá se prende el bombillo. Entonces, este era el funcionamiento que yo quería que ustedes verificaran o revisaran, porque esto es lo que conocemos como la lógica combinacional digital, y para entender esto pues debemos entender de una manera muy adecuada las tablas de la verdad. Ahora bien, yo aquí a la salida puedo poner sin ningún problema, puedo poner un multímetro que me sense el nivel de voltaje a la salida. Por supuesto, este nivel negativo debe ir a tierra. Tenemos que poner una tierra. Vamos a poner una tierra. Cerramos, conectamos la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir?
vamos a medir voltaje, observémoslo aquí en alterna o en directa. Vamos a medir voltaje en directa porque tenemos una fuente en directo y el circuito a su vez sigue comportándose con un voltaje en directa. Entonces, si yo corro el circuito, acá tenemos que esperar un momento. Observen que yo aquí estoy midiendo el voltaje de salida y tenemos 5 voltios acá en la salida. Si yo cierro el interruptor B, inmediatamente se apaga y el voltaje vuelve a 0. Y si yo abro todas las variables de entrada A, B y C, observemos que se enciende el probador y el voltaje vuelve a 5 voltios. Entonces, esta es como un tutorial básico. Después del último video o tutorial que realicé para que ustedes entiendan el manejo de este software. Recordemos que es un software bastante potente, bastante robusto. Acá estamos haciendo un circuito muy básico de lógica combinacional y esto es para los que estén estudiando electrónica digital o comenzando en este mundo de la electrónica digital. Este circuito les va a servir mucho para hacer sus pruebas, pero recordando que tienen que repasar las tablas de la verdad, las compuertas lógicas y su funcionamiento y por supuesto el álgebra booleana. Recuerden que mi nombre es Sergio Andrés Pinzón, ingeniero electrónico, y estamos atentos para un próximo tutorial. Muchas gracias, muy amables.